Nombre del Eterno. Y le voy a dar lectura a la palabra del Padre en el nombre de Yeshua. Estoy utilizando la traducción viviente, nueva traducción viviente. Y la palabra del Eterno lee como sigue. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año, ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero, cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el amo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios o delante de Elohim. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Bendito sea el Eterno. Y si algo yo quiero que recuerde de esta reflexión es el tema de esclavo a hijo. Y yo estaba tratando de buscar una dinámica para darle participación a los caballeros. Y quiero compartir con ustedes unas definiciones. Y luego que les dé las definiciones, les voy a hacer una pregunta. La definición de esclavo se define de la siguiente manera: persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Bendecido sea el Señor. La definición de siervo: persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Alguien que presta servicios voluntaria o involuntariamente a otra persona por una paga acordada. Y la segunda definición de siervo la podemos definir de la siguiente manera: persona que pertenece a una orden o comunidad religiosa a la cual representa y cuya función primordial es ejercer un servicio para sus miembros. La definición de hijo, esa no hay que darle mucha explicación. Es una persona que está ligada por sangre biológicamente o por adopción a su padre o a su madre o a uno de los dos. Ya conociendo las definiciones, ahora vamos a la pequeña dinámica. Si pudiéramos elegir nuestro estatus, ¿a cuál de los 3 tú elegirías estar? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar en el nivel de esclavo? No veo a nadie con las manos levantadas.
Vamos a pasar, vamos a seguir. Porque a lo mejor en las otras alternativas alguien levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a estar en el nivel de siervo? Ok, vemos unas cuantas manos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a estar en el nivel de hijo? Ahí todos levantamos las manos. Y la reflexión es de esclavo a hijo. Pero la definición que yo le di a ustedes de cada una de las palabras es la definición secular. Ahora, nosotros hemos estudiado las Escrituras lo suficiente para conocer el significado bíblico de la palabra esclavo, de la palabra siervo y de la palabra hijo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esas tres palabras? ¿Ve? Porque cuando hacemos la diferencia de cómo el mundo define las cosas a cómo Dios la define en su palabra. Bendecido sea el nombre del Señor. Y esta porción bíblica que acabamos de leer pertenece a la parashá de Mishpatim, que estudiamos la semana pasada, que significa juicios. Y cuando la estudiaba, me llama la atención que el capítulo 21 de Éxodo viene automáticamente después que el pueblo de Dios recibe los 10 mandamientos o las 10 palabras en el monte Sinaí. Y sabemos que los 10 mandamientos vienen siendo como las 10 grandes categorías de toda la ley y de toda la Torah. Y en el capítulo 21 viene siendo como, vamos a decir así, los detallitos de esa Torah, ¿verdad? O la explicación o la aplicación de la Torah más expandida. Pero lo curioso es que comienza aquí diciendo y ordenando las leyes que tienen que ver con la esclavitud a un pueblo que acababa de salir libre de Egipto. Y no sé, pero para mí eso es como un poquito contraproducente. Dios liberta a un pueblo de la esclavitud que, según la profecía bíblica, si vamos a Génesis capítulo 15, versículos del 12 al 14, desde el tiempo de Abraham, cuando Dios, Yud-Hei Vah-Hei, estaba confirmando el pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham: tu descendencia será grande y va a ser bendecida. Yo voy a bendecir tu descendencia y tu descendencia será grande y poderosa. Pero, y los peros de Dios muchas veces son difíciles de aceptar y difíciles de entender. Pero será esclava en una nación extranjera por 400 años. Algunos dicen 430. ¿Verdad? O sea que desde Abraham estaba profetizado que el pueblo de Israel iba a estar un tiempo en esclavitud en Egipto. Y Dios le dice a Abraham: ellos van a estar en esclavitud en tierra extranjera, pero yo los he de librar con mano poderosa y yo he de castigar a la nación que esclavizó a tu pueblo. Y la pregunta es: ¿por cuánto tú y yo pasamos antes de llegar a donde estamos ahora? Porque al igual que Israel, que tuvo que estar un tiempo de esclavitud, que los sabios dicen
que probablemente fueron 210 años de los 400 años que tuvieron en Egipto, porque sabemos por la historia bíblica que cuando ellos llegaron a Egipto no entraron como esclavos, entraron como huéspedes con una buena bienvenida de parte de José. Bendito sea el Señor. Pero con el pasar del tiempo sabemos la historia que dice la palabra que se levantó un faraón que no conocía a José. Y eso es raro, porque una de las civilizaciones que más hace récord y recuento de su historia es Egipto. Pero si usted busca en la actualidad algún registro que asocie a Israel o la estadía de Israel en Egipto, es increíble que no se encuentre casi absolutamente nada que indique de que Israel estuvo en Egipto. Y solamente aparentemente se encuentra una estela, una piedra, donde aparece solamente el nombre de Israel. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando leemos la palabra donde dice que hay un faraón que no conoció a José, no era que no lo conocía, sino que lo quisieron borrar del mapa. Y yo creo que casi lo logran. Bendecido sea el Señor. Pues por lo que le digo, que arqueológicamente no hay evidencia suficiente que indique que Israel estuvo tanto tiempo en Egipto, en la actualidad. Pero nosotros creemos a lo que dice la palabra, independientemente de lo que se haya encontrado en la arqueología. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Por lo tanto, lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Y Dios dijo, serán una nación grande, serán bendecidos, pero van a tener que pasar por un periodo de esclavitud. Y lo mismo ha sucedido con nosotros. Bendecido sea el Señor. Antes de nosotros llegar al eterno, antes de nosotros estar aquí, nosotros tuvimos un periodo donde nosotros pensábamos que éramos libres, pero en realidad éramos esclavos. Y quiero darle algunos ejemplos. ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando estábamos, como se dice normalmente en el mundo, esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera? Nadie me tiene que decir cómo yo viví. Estábamos hablando en nuestra ignorancia, pensando que éramos libres. Bendecido sea el Señor. Yo edifico mi vida como yo quiera. Busco el trabajo que yo quiera. Estudio lo que yo quiera. Y pensamos que tenemos todas las decisiones. Pero lo que no entendemos es que en el mundo sin Dios no somos libres. Somos esclavos. Porque en lo espiritual todos somos esclavos. La pregunta no es si somos esclavos o no. La pregunta que tenemos que hacernos es de quién somos esclavos. Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos del Mashiach. O somos esclavos del mundo o somos esclavos de Dios. Pero el ser humano tiene que tener un Señor por encima de su cabeza. ¿Por qué razones? Por muchas razones, pero una sencilla. Porque el ser humano no vino aquí por su propia voluntad. Un creador dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Por lo tanto, cuando
Dios le dice a Moisés, ordénales estas ordenanzas. Viene otra segunda pregunta. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios me hable de esclavitud? ¿Acaso la Biblia, la Tanakh, la Torá, aprueba la esclavitud? Cuando estamos viendo a un pueblo siendo libertado, cuando estamos viendo cómo el Eterno liberta con manos poderosas y milagros a un pueblo que había sido maltratado y abusado por Faraón. Pero entonces vemos estas leyes de esclavitud. Y lamentablemente, mucha gente ignorante malinterpretaron las escrituras para aprobar la esclavitud y dar a entender como que la Biblia estaba a favor de la esclavitud, cuando en realidad es todo lo contrario. La Biblia no aprueba la esclavitud. Por tal razón es que vemos en Éxodo capítulo 21 que Dios establece leyes para regular la esclavitud, para que los israelitas, el pueblo de Dios, no trate a sus esclavos como las naciones paganas. Y hay una diferencia bien grande entre la esclavitud pagana y la esclavitud que se está hablando aquí en Éxodo capítulo 21. Y eso es lo que vamos a compartir en estos momentos. ¿Por qué Dios le dice a Israel en el capítulo 21 que establezca esas leyes? Y el propósito primordial es este: que Israel no podía olvidar de que fueron esclavos. Porque al recordar su tiempo de esclavitud, tenían que también por obligación recordar su tiempo de redención. No sé si usted entiende lo que le acabo de decir. Dios le dice, no olvides que tú fuiste esclavo en tierra extranjera. ¿Y por qué Dios no quería que ellos olvidaran ese evento? Porque al recordar de que eran esclavos, también tenían que recordar de que Dios los libertó, de que el Señor los redimió con mano poderosa, de que cuando estaban en Egipto ellos pensaron que no iban a salir de esa situación, de que no había nadie que le hiciera frente a Faraón, de que iban a morir en esa tierra extraña. Pero Dios envió a un caudillo llamado Moisés a anunciarles libertad. Y nosotros sabemos la historia que al principio ni el mismo pueblo le creía. Esa era la condición tan abrumada en la que se encontraba el pueblo. Estaban tan abrumados y tenían su espíritu tan quebrantado que aún Dios enviando a su mensajero, anunciándoles libertad, ellos no le creyeron al principio. ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros del Señor? ¿Cuántas veces nos dijeron que Yeshua podía cambiar nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos dijeron que esa vida que tú llevas no es la que Dios quiere para ti? Y nosotros no lo creíamos. No lo aceptamos de la primera. El Señor tuvo que hablarnos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Bienaventurado aquel que cuando Dios le habló la primera vez, escuchó y obedeció. Pero por lo menos a mí, el Señor tuvo que hablarme varias veces. El Padre Celestial tuvo que trabajar con mi corazón muchas veces para yo poder escuchar la voz de Dios y responder a su llamado. Bendito sea el Señor, porque lo más difícil es que no aceptar de que necesitamos ser libertados. Eso es lo más difícil, no reconocer de que somos esclavos. Y el mundo es experto en hacernos creer que somos libres
cuando en realidad cada día más nos va enredando con sus cadenas. Bendecido sea el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que hacer como el salmista, que dice: bendice alma mía al Eterno y no olvide mi ser todos sus beneficios. Dios no quería que su pueblo olvidara de dónde Él lo había sacado. Hermano, el Eterno no quiere que ninguno de nosotros olvidemos de dónde Él nos ha sacado. No lo podemos olvidar. Porque todavía estamos aquí en esta tierra. Todavía estamos en la carne. Y todavía el enemigo nos puede zarandear. Y si nos descuidamos, nos puede sacar del camino. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, la Biblia es la causa por la cual la esclavitud en muchos países ha sido abolida. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno nos habla de libertad. La palabra del Eterno nos dice que Yeshua vino a darle libertad a los cautivos, libertad a los presos, a predicar el año agradable del Eterno. Y ahorita vamos a ver cómo es que eso se conecta con la palabra que hemos leído. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de esclavitud, pero las ordenanzas que el Eterno establece, las establece con un propósito, con el propósito de limitar y con el fin de eliminar la esclavitud. Y vamos a ver ciertas razones por las cuales una persona podía llegar a ser esclavo. Habrían varias razones, pero la más que resalta era debido a la pobreza. Cuando un padre de familia no podía sustentar a su familia, a sostener su familia, y no tenía dinero para cuidar de su familia, se tenía que vender como esclavo por necesidad. Esa era la razón primordial por la cual un hebreo podía llegar a ser un esclavo. La otra razón era porque lamentablemente cometió un delito de robo y lo cogieron con las manos en la masa y no podía pagar y restituir lo que se había robado. Y de alguna manera tenía que pagar lo que se había robado. Y era una manera de enjuiciarlo y de hacer justicia, ¿verdad? Y ese ladrón que robaba y no podía pagar lo que se robó, pues entonces era vendido como esclavo. Usualmente a la familia a la cual había robado. Bendecido sea el Señor. Y la otra razón podía ser por causa de guerra, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en la primera parte, en la parte donde dice que el esclavo era por causa de la pobreza. Por causa de la pobreza. Y muchas veces, por lo que nosotros creemos que es necesidad, nosotros nos esclavizamos y nos entregamos al sistema del mundo. Y vemos padres de familia que están trabajando los 7 días de la semana porque están embrollados, porque están endeudados, porque tienen que pagar las tarjetas de crédito, porque tienen que comprar esto, tienen que comprar aquello, y nos convertimos en esclavos. Y esa es una manera de convertirnos en esclavos. Cuando caemos en la esclavitud del materialismo, porque pensamos que yo tengo que tener esta casa o este carro
o tengo que tener esta cantidad de dinero en el banco, etcétera, etcétera. Y sin saberlo y sutilmente, el sistema nos enreda. Y en realidad nos convertimos como en hámster que está corriendo en la rueda. Y nuestra vida es trabajar y pagar, y nunca tenemos un peso en el bolsillo. Amado hermano, si hemos pasado por esa situación, le quiero decir que esa no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno no es que estemos pelados. La voluntad del Eterno es que seamos bendecidos. Que siempre podamos tener, no solamente por decir que tenemos, que podamos tener para poder dar al que no tiene. Esa fue la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Y le dijo, te voy a bendecir de tal manera para que tú no tengas que pedir prestado, sino que tú prestarás, pero tú no pedirás prestado. Y nosotros le servimos a un Dios que es dueño del oro y de la plata. Entonces es contraproducente que yo diga que yo le sirvo al Dios eterno que es dueño del oro y de la plata y es dueño de todo, pero yo estoy pelado. No sé cómo usted lo ve, pero como que no cuadra una cosa con la otra. Porque si yo le creo y le sirvo a un Dios de abundancia, a un Dios que provee, a un Dios que no es maceta, que no es mezquino, sino que me da, y que cuando me da y me bendice en abundancia, se supone que yo tenga y que no escasee. Eso no quiere decir que no venga el momento de escasez, pero yo tengo la fe y la esperanza que la escasez que pueda llegar a mi vida no va a ser para siempre, porque yo he creído en un Dios que provee, que dice en su palabra, según el Salmo 23, el Eterno es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de esclavitud moderna, la Biblia la define como la esclavitud del pecado. Y cuando hablamos de pecado, en Juan 8:31 al 36, podemos ver algo sumamente curioso. Cuando Yeshua le está hablando a una multitud de discípulos, y el Señor les dice, estoy consciente que ustedes son hijos de Abraham, ¿verdad? Y que han creído. Dice la Biblia que habían creído. Por entonces, el Señor le dice, pero si permanecen en sus pecados, morirán. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la respuesta de ellos fue, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Así les contestaron al maestro. Y cuando analizamos esa escritura, podemos ver que a esos discípulos parece que le dio amnesia. Y lamentablemente olvidaron lo que Dios no quería que olvidaran. De que hubo un tiempo que fueron esclavos. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces el Señor dice, por cuanto ustedes dicen que nunca han sido esclavos, pues van a permanecer en su pecado y van a morir. Porque el problema del ser humano es no reconocer que necesita a un Salvador, que está en pecado. Y Dios no puede trabajar en nuestros corazones hasta que nosotros reconozcamos que necesitamos su ayuda. Dios no nos puede transformar hasta que nosotros reconozcamos que necesitamos ser transformados. Dios no puede sanarnos hasta que nosotros reconozcamos que estamos enfermos. Por eso es que en otra ocasión Él dice, yo no he venido para los que están sanos, yo he venido para aquellos que saben y reconocen que están enfermos. Bendecido sea el Eterno.
Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos dice que aquello que nos domina, que el pecado que nos domina nos hace esclavos. Por lo tanto, la pregunta que el Señor desea que nos hagamos en nuestro interior es: ¿hay alguna cosa en mi vida que me está esclavizando? ¿Que me está impidiendo que yo adore al Señor como Él quiere que lo adore? ¿Que me está impidiendo que yo le sirva como Él quiere que yo le sirva? ¿Hay algo en mi vida que está impidiendo que yo me entregue al Eterno como Él desea que me entregue? ¿Realmente cómo está nuestra relación con el Eterno? ¿Sentimos en nuestro corazón con toda sinceridad y honestidad que le pertenecemos totalmente a Él? ¿O solamente le hemos entregado parte de nuestra vida? Parte de nuestro corazón. En esta área de mi vida puedes entrar, pero en esta otra no. Si ese es el caso, todavía seguimos siendo esclavos del pecado y de la maldad. Porque el Señor quiere que nos entreguemos por completo, sin dejar nada fuera. Porque eso es lo que significa que Él sea nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Señor. Bendecido sea el Eterno. Otra manera de ser esclavo es a través de la tecnología. Hay gente que son esclavos de la tecnología. Que cada 6 meses sale un iPhone nuevo y lo tengo que tener, no importa lo que tenga que hacer, lo tengo que tener. Que por las mañanas, cuando abres tus ojos, lo primero que buscas es el celular, en vez de buscar la palabra. O sea, es un poquito duro, pero tenemos que cuidarnos de esas cosas. Porque tenemos que darle primado al Eterno, al Señor. Hay gente que son esclavos en sus mentes. La palabra dice que tienen sus mentes cauterizadas. Y yo no sé con cuántas personas usted se ha encontrado así. Que usted le habla la palabra de Dios. Usted le dice, mira, léelo aquí, aquí lo dice. Y usted le trata de explicar de arriba y para abajo y le da un estudio bíblico en 5 minutos y la persona no entiende. Y no le entra, no le llega al corazón. Pues entonces probablemente esa persona tiene la mente cauterizada. Tiene la mente prisionada. Si estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios no tiene efecto en nosotros, tenemos que examinarnos. Señor, tengo comezón de oír. ¿Acaso mi corazón se ha convertido en un corazón de piedra que ya tu palabra no puede penetrar? ¿O todavía tengo el corazón mío sensible? ¿Todavía mi oído espiritual está afinado y todavía puedo escuchar tu voz cuando tú hablas? Cuando estamos esclavos de la mente, creemos un montón de cosas. Le creemos a todo el mundo. Creemos cuanto embuste dicen por ahí, menos a Dios. Y nosotros mismos nos hacemos el cuento. Y como dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque su mente está cauterizada. Bendecido sea el Señor. Y la otra esclavitud, pues ya todos la conocemos. La esclavitud de los vicios y los placeres. Y para ser honesto, aún nosotros estando en este lugar, no estamos ajenos a esa clase de esclavitud. Porque tenemos que constantemente cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra boca, cuidar nuestras manos y nuestros pies. Porque el enemigo siempre nos estará tentando, de una manera o de otra. Bendecido sea el Señor. Y ya voy terminando, amados hermanos. Por lo tanto, mientras estemos aquí, tenemos que permanecer como el Señor nos ha llamado. Bendecido sea el Señor.
Porque sabemos que estamos en un mundo que está buscando la forma y la manera de esclavizarnos. Pero el Señor ha venido para darnos libertad. Para que no seamos esclavos del mundo ni del pecado. Pero ¿qué tal si yo les dijera que sí podemos ser esclavos de Cristo? Que sí debemos ser esclavos del Mashiach. Que sí podemos considerarnos esclavos de Dios. Y que nuestra relación con nuestro Padre y nuestro Adón Yeshua tiene que ir en progreso. De ser esclavos del mundo, donde no teníamos libertad, donde creíamos que poseíamos cosas, pero no teníamos nada, porque todo lo que teníamos cuando estábamos sin Cristo era externo. Podíamos tener de todo, pero nuestro corazón estaba vacío. No teníamos shalom. No conocíamos el amor verdadero. Por lo tanto, si no teníamos el amor del Padre y no teníamos el amor de Yeshua y no teníamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y estábamos en riesgo de padecer depresión, preocupaciones, ansiedades, ¿de qué nos sirven las cosas materiales? Para nada. La verdadera libertad la encontramos cuando nos encontramos con Dios y cuando nos encontramos con Mashiach, con Yeshua. Bendecido sea el Señor. Y en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor, estando con sus discípulos, les dice: ustedes saben que en el mundo los gobernantes y los líderes se adueñan y someten y subyugan a los que están en el mundo. Pero entre ustedes no es así. Debido a que una mamá de los discípulos, de uno de los discípulos, se acerca al maestro y le dice: maestro, yo tengo una petición, una pequeña petición. Y el Señor, como es un caballero, la atiende y le dice: dime cuál es tu petición. Ella le dice que mis 2 hijos, cuando tú vengas en tu reino, se sienten a tu lado. Mira qué clase de petición esa madre hace por sus hijos. ¿Y qué cosa una madre no hace por su hijo? ¿Verdad? Lo que no sabía esa madre es que esa petición no podía ser contestada. Porque las posiciones en el reino no se consiguen con pala. Y el mismo Señor dice: lo que tú me estás pidiendo es imposible, porque hasta yo mismo no tengo esa potestad. Porque Jesús estaba hablando como hombre terrenal en ese momento, que estaba ahí. Y el Señor, viendo la petición de su madre, y como Él sabe la intención de los corazones, sabía que los discípulos también, entre ellos, estaban peleando a ver quiénes de ellos iban a ser el primero o el más importante. Y el Señor le dice: entre ustedes no será así, porque si alguno de ustedes mandó a su mamá a ver si yo me ponía blandito y le decía que sí, piensa que las cosas en el reino son así. Si alguno de ustedes quiere ser primero, tiene que aprender a ser siervo de todos. Si alguno de ustedes quiere ser grande entre ustedes, tiene que aprender a servir. Y aquí en el reino, el que no sirve, no sirve. No sé si usted entendió lo que yo digo. Estamos llamados a servir. Porque el mismo Señor termina en el versículo 28 de Mateo 20, versículo 20 al 28, diciendo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, la palabra que se usa
que el Señor usa cuando dice siervo, en griego es doulos, pero en hebreo se utiliza la palabra eved, que significa esclavo. Y aparentemente es lo mismo, pero a la misma vez no es lo mismo. Y voy a tratar de explicarme. Siervo, como dijimos en la definición, es alguien, puede ser alguien que haga un servicio por una paga. En otras palabras, ese es un siervo temporal. Pero el esclavo no recibe paga. Esa es la diferencia. El esclavo tiene que trabajar aunque no le paguen. El esclavo tiene que hacer y obedecer, le guste o no le guste. Porque el esclavo no puede elegir. El siervo probablemente puede elegir y decir, ese trabajo no lo quiero hacer. Estamos hablando, si vemos la palabra siervo como un trabajador, ¿verdad? Para que entendamos. Y esa es la pequeña diferencia que existe entre siervo y esclavo. Bendecido sea el Señor. Y por esa razón es que nuestra relación tiene que ir en aumento. De esclavo, tenemos que ser siervos y luego convertirnos en hijos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y si vemos en las Escrituras, podemos ver en todo el Nuevo Testamento lo siguiente. El apóstol Pablo, en Romanos 1:1, se describe a sí mismo como esclavo de Cristo o como esclavo del Mashiach. En la epístola de Tito se llama a sí mismo como el esclavo de Elohim o el esclavo de Dios. Santiago, en Santiago 1:1, también se describe como el esclavo de Dios y de nuestro Adón Yeshua. Vamos viendo en el Nuevo Testamento los grandes hombres del Señor que pudiendo ponerse nombres, como hoy día mucha gente se quiere llamar apóstol y reverendo, y yo soy el evangelista tal, yo soy el doctor tal, y la gente no sabe cuántos títulos quiere ponerse para que los reconozcan. Mas sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, hombres como Pablo, hombres como Pedro, grandes hombres de Dios, se definen a sí mismos como esclavos. Y nosotros estamos luchando aquí por los títulos. Que si yo soy el rabino tal, que si yo soy el more tal, ¿verdad? Para hablar de acá, no solamente de allá. Y eso no es lo que el Señor está buscando. Porque nosotros tenemos que reconocer que si no somos esclavos del mundo y del pecado, es por la gracia y la misericordia del Eterno. Porque Yeshua pagó el precio. Porque Yeshua pagó el precio. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y en Éxodo capítulo 20 podemos ver algo en el relato que leímos, lo siguiente. Y ahora voy a tratar de avanzar. Y es que el esclavo solamente podía ser esclavo por 6 años. Porque en el 7º el amo tenía que dejarlo libre. En otras palabras, la esclavitud en Israel no era la misma que en las naciones paganas, como dije al principio. Era distinta. Ese era el año sabático. Y en esa ley estaba íntimamente ligada con el Shabbat. Porque en el 7º año había descanso de la esclavitud. Y el amo que celebraba el Shabbat también tenía que darle descanso a su esclavo
en el Shabbat. No podía el amo descansar y ponerle al esclavo a trabajar en el Shabbat. Eso no podía. Eso no se podía hacer. Mientras que en Egipto los israelitas trabajaban 24/7. Al extremo que Moisés tuvo que ir a donde el faraón y pedirle, mira, darle un descanso porque si no los vas a matar. Y faraón no quiso acceder, sino que le aumentó la carga. Esa es una peculiaridad de cómo las leyes establecidas en Éxodo capítulo 21 van cambiando las cosas. Lo otro curioso es que el amo no podía maltratar al esclavo. Porque si lo maltrataba y por algún motivo lo lastimaba o lo hería, por ejemplo, que si le sacaba un ojo o le sacaba un diente, pues ese detallito le iba a costar tener que dejarlo libre, por cuanto ya, o sea, le hizo daño al esclavo. Y lo otro curioso es que el Levítico nos dice que cuando era el tiempo de dejarlo en libertad, el amo no podía entristecerse y decir, bueno, qué malo que se me va el esclavo. No, tenía que dejarlo ir con gozo. No lo podía dejar ir con las manos vacías. Tenía que darle todo lo necesario para que ese esclavo pudiera rehacer su vida y pudiera comenzar de nuevo. No lo podía dejar ir con las manos vacías. Pero hay algo curioso, y es que también le podía dar familia. Imagínense un esclavo que no tiene a dónde caerse muerto y llega a esta casa y en esta casa le dan comida, le dan alojo. Es verdad que tiene que trabajar todos los días, pero antes no tenía comida segura. Antes probablemente no tenía un techo sobre su cabeza. Y aparte de eso, el amo le dice, mira, como tú has sido bueno conmigo, te voy a dar una esposa. Y él se casa, se enamora, tiene hijos y ahora tiene una familia. Antes estaba solo, ahora tiene una familia. Pero no sé si usted notó algo, que cuando llega el 7º año es tiempo de elegir y de decidir. No para el amo, sino para el esclavo. Es el esclavo el que puede decidir si se queda o se va. Y dice la Escritura algo curioso, que dice, si el esclavo dice, yo amo a mi amo y amo a mi esposa y a mis hijos. Yo no sé si usted notó el orden de esas palabras. Él dice, primero, yo amo a mi amo. También amo a mi esposa y a mis hijos. Porque había una cláusula pequeñita que, para serle honesto, me parece un poquito sospechosa, pero Dios la estableció así. Que dice lo siguiente, si el esclavo estaba soltero y el amo le dio esposa, cuando llegue el tiempo de la libertad, si él tuvo hijos o hijas, la esposa se queda, los hijos se quedan, el esclavo se va. Entonces, usted se imagina que usted no tiene nadie, el amo le da una esposa, usted se enamora, se une a ella, tiene hijos, pero llega el 7º año y tienes que decidir, ¿te quedas o te vas? Si te vas, te tienes que ir solo. Si te quedas, te puedes quedar con la esposa y con los hijos. Parece ser como un ganchito. Por eso es que el orden de las palabras que dice el versículo, pero yo amo a mi amo. Y usted dirá, por eso parece un poquito injusto. No si lo vemos del punto de vista de Dios. Y me explico. ¿Por qué usted y yo amamos a Dios?
¿Por lo que nos da o por lo que Él es? ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por lo que Él nos da o por lo que Él es? Por lo que Él es. Yo no puedo amar a Dios por lo que Él me da. Y muchas veces nos hemos atrevido a hacer trueques con Dios. Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Como si Dios necesitara lo que nosotros le estamos ofreciendo, cuando Él es dueño de todo. Dios nunca va a necesitar nada de nosotros. Lo único que Él quiere es obediencia y adoración. Porque Él es dueño de todo. Todo le pertenece. Por lo tanto, lo que se quiere resaltar aquí es que el esclavo, si decide quedarse, no se debe de quedar por la mujer y por los hijos que tiene. Se debe de quedar porque ama a su amo. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? ¿Porque alguien nos obligó? Porque a lo mejor nuestra esposa dijo, si no viene, nos divorciamos. Y estoy siendo extremo. Dios quiere y ese no sea el caso de nadie aquí. ¿Verdad? O alguien nos obligó de alguna manera. No. Si estamos aquí es por voluntad propia. La decisión de quedarse no dependía del amo. Dependía de la decisión y de la voluntad del esclavo. Y eso conllevaba un pequeño sacrificio. Porque si el esclavo decidía quedarse, el amo lo llevaba a la puerta. Mucha gente dice que era la puerta de la ciudad o la puerta de la casa, al marco, lo que sea. No es tan importante. La cuestión es el proceso que tenía que pasar. Tenía que ser un acto público donde el esclavo iba a poner su orejita en el marco del madero y el amo tenía que coger un punzón y hacerle un hoyito en la oreja, como si fuera a ponerle una pantallita. ¿Por qué tenía que ser público? Porque era una decisión seria. Porque al hacerle ese hoyito se estaba pactando con sangre. Cuando le hacía ese hoyito, una gota de sangre quedaba en el madero. Como señal de que ese esclavo ha tomado la decisión voluntaria de permanecer como esclavo con ese amo. Y tenía que haber testigos. Y aunque ahí dice las escrituras que lo llevaba ante Dios, que es la palabra Elohim, también se podría traducir como ante los jueces, ¿verdad? No necesariamente Dios, pero Dios siempre estaba presente. Para que hubiese evidencia de que esa decisión no era por obligación, sino voluntaria. Voluntaria. Y luego de esa decisión, ya el esclavo prácticamente pasaba a ser como parte de la familia. Y de ahí el tema de esclavo a hijo. Porque la Biblia nos dice a nosotros que a través de la sangre de Yeshua, que Él vertió en el madero, nosotros pasamos de esclavos a hijos. Y si hijos, herederos. Amén. Y termino con esto. La parábola del hijo pródigo nos dice algo sumamente importante. Que el hijo se marchó de la casa de su padre. Y malgastó toda su herencia, y malgastó toda su vida. Pero en un momento dado recapacitó. Y dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Y yo estoy aquí con los cerdos y las algarrobas.
Dice que se levantó y decidió volver a la casa de su padre. ¿Qué tiene que ver esto? Sencillo. Que el hijo, aún sabiendo que era hijo, para poder volver, tuvo que cambiar su actitud y su corazón. Él sabía que era hijo, pero su corazón tenía que tener la disposición de ser siervo. Él sabía que era hijo, pero en su corazón él tenía que saber que para volver, él tenía que tener un carácter de ser esclavo si era necesario. Él no fue pensando, no, que papá me va a perdonar, no, que papá... No, yo voy a la casa de mi padre para pedirle que tenga misericordia de mí y me acepte tal siquiera como un siervo, como un esclavo. No le pido que me devuelva la posición que tenía, ni que me dé el lugar que tenía, que me acepte como uno de sus esclavos. Porque en la condición que yo estoy ahora, yo reconozco que estoy peor que uno de los trabajadores de mi padre. Y además tenía que reconocer de que él estaba en deuda con su padre. Como nos dice la palabra, ¿por qué nosotros somos esclavos? Porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos una deuda con el Eterno, la cual nosotros no podemos pagar. Y les dije al principio, ¿cuál era una de las razones para poder ser esclavo? No poder pagar. La pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a poder pagarle a Dios? Nunca. Por lo tanto, ¿hasta cuándo ser esclavo? Por siempre. Hasta que Él venga. Amén. El Eterno me les bendiga. El Eterno nos siga bendiciendo. Bendecido sea el Señor. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria y la honra de Él. Eso es la definición de esclavo. Cuando tú no vives para tus deseos, para tus anhelos. Porque, analice esto, hermano. Estamos toda la vida trabajando para conseguir esto, para conseguir aquello, para tener esto otro. Pero la pregunta es, ¿y después que yo consigo todo lo que yo quiero? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Qué es lo que me motiva a mí a levantarme todos los días? Después que yo tengo casa, familia, dinero. Esa es la pregunta. Dios tiene que ser el motivo por el cual yo vivo todos los días. Para Él es que vivimos. Él debe ser nuestra prioridad. Y esta es la ocasión donde nosotros le podemos pedir a Dios que avive nuestro amor. Porque en Apocalipsis capítulo 2, si no me equivoco, dice, tengo una queja, una pequeña queja contra ti. Has dejado el primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras que hacía antes. Amamos a nuestro amo todavía con el mismo amor que al principio. Seguimos enamorados de nuestro amo. Porque esa es la palabra que en el original dice. Cuando dice que el esclavo dice, porque yo amo a mi amo, el original da a entender que ese esclavo se enamoró de su amo. Reconoció que no hay otro lugar mejor que estar con su amo. Que no hay otro amo que lo trate mejor que él. Como el apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Aunque yo sé que a veces cuando tú nos hablas son palabras duras y difíciles de comprender. Y el Señor le dice, Señor, la gente se está yendo. ¿Te quieres ir tú también? No, Señor, yo no me quiero ir. Aunque la palabra sea dura, aunque me llegue a lo profundo del corazón, yo reconozco que tú eres el mejor amo, que tú eres el mejor Señor y que no hay otro lugar mejor para mí que estar contigo. Amén.
Así que pidámosle al Señor que nos dé más amor por Él, para que le podamos servir con libertad. Es como una contradicción. Dejé de ser esclavo del mundo y del pecado para encontrar la libertad y entregarle mi libertad y mi libre albedrío al que me salvó. Ministerio Eco Profético.